expectación, harta noticia por ahí. Sí, espérame, ahí Katy Vilan dice, se me pasó, pero tiene que ver algo con la salud mental y dice si es real. Si lo voy a tomar, Sí. porfa, que se me pasó. Sí, sabía que hablarían de salud mental en la maternidad. Sí, por supuesto, es real. Para allá vamos. Sí, es real. Para allá vamos. De hecho, por ahí está dando ahí la pista. Ya, habíamos tenido problemas con la conexión en Facebook, pero ahora estamos en directo. Francisco, te escuchamos. Han habido hartas noticias, ¿cierto? Siempre Sí, han sido unos días complejos, dinámicos. Por un lado tenemos a Cencosud, que no podemos dejar de no abordarlo en este espacio, que sacó su declaración ahora en el transcurso de esta tarde. También Sename, por otro lado, que fue que trajo controversia el acuerdo de la ANI con respecto a esta institución. Súmale también a lo que va ocurriendo con la ministra de la Mujer, Macarena Santelices, que grupos de feministas no dicen que no es idónea para el cargo. Y también, y esto es como, hay más temas, pero esto es como los análisis que nosotros le vamos tocando los temas que van marcando sí la agenda. Pero esto sí yo lo coloco como la guinda de la torta. No sé si escuchaste las declaraciones de Piñera o escucharon las declaraciones de Piñera hoy día en la mañana, la tarde más o menos, en un punto de prensa que dijo que Donald Trump lo había felicitado por la gestión que estaba teniendo o cómo estaba sobrellevando el COVID-19. Como una estrellita, una carita feliz. ¿O no? ¿Lo escuchaste? O sea, no, yo no he escuchado eso. No he escuchado eso. No, pero es algo súper simple, nomás de que Donald Trump, o sea, Sebastián Piñera se había comunicado con Donald Trump y lo había felicitado por las gestiones que está teniendo, que está llevando a cabo con respecto al COVID-19. Pero bueno, cae solamente para la reflexión y sacar algunos análisis. Y ojo, que también puede ser, lo voy a colocar como un supuesto, porque en uno de los libros que he leído lo catalogan como bien misteriosillo también con algunas declaraciones. Pero bueno, para entrar en materia. Es parte de la política. Que es lamentable. Pero bueno, como lo hemos dicho, que es simplemente retórica. Oye, partamos de lleno, para que nuestra invitada ahí nos entregue su reflexión y su punto de vista. Cencosud, 4 puntos en una declaración pública, en un comunicado, del cual apunta básicamente a que no se va a acoger a la ley de protección del empleo, que eso debería haber sido desde un principio, y además argumenta que las empresas y sus filiales reintegrarán los montos pagados a todos los colaboradores por AFC y que pagarán las remuneraciones en su totalidad, correspondiente a los contratos que cada uno tenga. 4 puntos, claramente, Alejandro, que vienen a colocar punto final a esta discusión que se había gestado en su momento, recordando que, y esto te causó mucho revuelo, que se iban a repartir utilidades cercanas más o menos a 90.000 millones de pesos, imagínate. La cantidad de dinero ahí involucrada. No, bastante, o sea, eso equivale cerca de un 80% del holding de Horst Polman. Para que te hagas una idea. Y si esto lo vamos desmenuzando y vamos colocando la otra cara o mejor dicho, viéndolo desde otra perspectiva, desde la otra vereda, esto equivaldría, a ver, si según los datos que entrega Fundación Sol, solo el 50% de las utilidades, insisto, de Fundación Sol equivaldrían a sueldos de 600.000 pesos por 5 meses para cerca de 400.000 colaboradores. Sí, como que impacta, esto, por ahí dice, ¿cierto? Hicieron rápidamente sus cálculos y les salió más barato pagar sueldos. Es complejo, es un tema complejo, porque desde Fundación Sol te apuntan a que la ley obliga a un reparto mínimo de un 30%. Sin embargo, el holding de Horst Polman, y ya lo habíamos mencionado, repartió la torta en un 80%. Y ese 50%, si lo reparten a los colaboradores, ¿en cuánto quedarían? 600.000 pesos. Y imagínate, si lo quieres colocar en otra perspectiva, alcanzarían a 7.000 fracción de colaboradores,
si lo baja un poquito más. Baja un poquito más. O sea, a lo que voy, es violencia, al fin y al cabo. O sea, los colaboradores, vayan ustedes, se acogen a la ley de protección del empleo, claro, y nosotros repartimos la torta más grande, las utilidades. ¿Cachai? Y considerando que la ley te está diciendo de que no te van a depositar el sueldo íntegro, sino más bien va a ser un 70%, el mes que viene va a ser un 60%, y así suma y sigue. O sea, perdona, resta y sigue. Ahí es cuando aparece, ahí es cuando aparece el tema de lo ético, ¿cierto? Cuando dice libre mercado, pero lo ético comienza a aparecer en estas situaciones. ¿Qué es lo correcto o no? Lo correcto acá habría sido, considerando la incertidumbre que tenemos en este momento, en la cual ya te están diciendo de que el escenario económico es bien malo para lo que se viene, que tiene un 4% menos sobre el PIB, considerando el momento difícil que estamos viviendo todos, no es necesario que aparezca una empresa como esta, que tiene utilidades gigantescas, que se vayan a repartir utilidades en este momento. No es bien visto, ni siquiera moral y éticamente. Es que visto por ninguno. Y yo te había dicho 4 puntos, ¿cierto? Claro, nos falta 1, 3. Claro. El cuarto coloca el foco en que Cencosud actuó conforme a las leyes establecidas, y ojo con esto, de buena fe, es lo que estamos hablando. O sea, si fuera de buena fe, créeme que no se habría hecho. Porque se sabe que los trabajadores no iban a recibir su sueldo de forma íntegra. Violencia. Lo colocamos como un factor común denominador para la conversación que vamos a llevar más adelante, y dejamos la palabra violencia para los temas que vamos a abordar y para llegar a donde queremos con la violencia obstetra, a un factor denominador violencia. Y también una palabra que unifica, porque también acuérdate que conversamos el día martes a desalambrar la salud mental con Francisco Corsiglia por el tema del Sename. El sindicato de Sename, claro. Sí, y que él nos apuntaba de que también esta institución había que transformarla completamente, había que hacer una reestructuración completa. Y hemos puesto el foco en los informes de la ONU, en los informes de la PDI, y que es un tema bastante complejo también, porque en la ONU, en su informe, había dicho que habían deficiencias de infraestructura en los establecimientos, que la supervisión era bastante, y hay que decirlo sin eufemismo ya, era bastante nefasta. Entonces, la suma es que a los jóvenes los sitúa en una condición de violencia extrema y están expuestos claramente a problemas de acceso a la educación, y lo peor de todo es a una salud oportuna, justamente en el momento en el que estamos. A una salud oportuna. Que todos tenemos derecho. Sí. De todas maneras, o sea, ya comienzas a dar algunos puntos que, como introducción a lo que sin duda puede aparecer en la conversación con nuestra querida invitada y con el tema de hoy. Sí, un tema que no es menor tampoco, un tema que no es menor. Bueno, para seguir avanzando, la UNA había puesto un informe, ¿cierto?, sobre el tema sobre los niños y niñas adolescentes del Sename. Acuérdate que también conversamos con respecto al informe de la PDI. Mira, acá hay uno. Acá hay un mensaje. No sé si lo puedo bajar. No, se me perdió. Varios supervisores de se me fue. Pucha. Varios supervisores de Sename carecen de vocación y servicio. Que aparece el sentido de por qué estamos trabajando esto. Pero ahí dice Machiavelli, dice, es un negocio igual que la cárcel. Esto vuelve a aparecer, ¿cierto? ¿Cómo se financian los espacios? ¿Cuál es la lógica que hay detrás? ¿Cierto? Con el tema de la salud. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se está investigando? ¿Hacia dónde queremos llegar? Son preguntas que son básicas. Sí. Son básicas. Y ojo, y que también hicimos en su momento, el día martes, la comparación con
el informe de la ONU lo habíamos comparado con el informe de la PDI, que había sido más crítico aún, porque ellos habían levantado información con respecto a los 240 recintos que tiene el Sename. 240 de un total de 241, porque la ONU había hecho solo 4, había ido a 4, y de ahí habían levantado la información. Sin embargo, la PDI levantó información de 240, y que fue lamentable, porque se llega a no quiero decir contexto, se llega a un número de niños fallecidos sumamente lamentable, que desde 2005 al 2016 hubo 3.300 muertes dentro del Sename, en centros del Sename. Al 2016. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, y lo que decíamos que justamente, ¿en qué momento? Ya está toda esta información, ¿y ahora qué? Y justamente están estos organismos, está el Sindicato de Trabajadores de Sename, que denuncian toda esta situación. Y por otro lado, yo creo que por esto el activismo tiene mucho activismo este tema, de si las cosas no funcionan, ¿qué rol vamos a tener para que puedan cambiar las cosas? Claro, y teniendo ese contexto, teniendo el activismo por un lado, es que también apareció este acuerdo que hizo la Agencia Nacional de Inteligencia ANI con el Sename. Que, ojo, que hay que precisar sí que este acuerdo se deshizo, este convenio se deshizo, pero claramente quedó una ventana y hay que ver qué información se traspasó. Porque se da a conocer que se hace el acuerdo, pasan un par de horas, par de días, y luego este acuerdo se deshace. Pero y ese lapso que queda ahí, ¿se pasó información? ¿A qué se debe? ¿Por qué? Y que igual se va a pasar la información. Si lo que se está discutiendo ahora es que en este momento se van a revisar los protocolos para cómo se va a pasar esa información. O sea, la información se va a pasar igual. Mira, Macael dice, si denuncias al sistema, el mismo sistema no hará nada en contra de los planes de estos mismos. Claro, es como un poco, no sé, paradójico, como contradictorio. Es como un círculo vicioso al final. Claro, yo me quedo en lo concreto, yo me quedo ahí porque revisar protocolos, esto es de larga data, entonces puede llevar a un tiempo más. Esto es más concreto, ¿qué ocurre con la reinserción social? ¿Qué ocurre con la protección? Que es el corazón de esta institución. Bueno, y todo esto llevó a que Susana Tonda renunciara, que era la exdirectora del Servicio Nacional de Menores, y que, ojo, Francisco Borsiglia, que es miembro del Sindicato de Trabajadores de esta institución, apuntaba en su momento a que ella no se había pronunciado a lo que ocurría con los niños, niñas y adolescentes en el estallido social, y ya venía con un cuestionamiento. Exactamente. Ya había, mira, ahí están haciendo Carlitos, que quizás podemos dejarla ahí para después, pero que dice que hay de cierto con la aprobación en el Senado del cierre del Sename. Ojalá no solo sea un cambio de nombre, sino como de institución, ¿cierto? Creo que decía Francisco Borsiglia, que necesitaba un cambio estructural. Exactamente. Bueno, hartas ahí, hartos. Sí, suma y sigue, justamente. Sí, y ojo que también, esta semana también está marcada con el nombramiento de la ministra de la Mujer, Macarena Santelice, y que está dada en un contexto, y ojo, nuevamente, en un contexto de violencia. ¿Y por qué lo digo? Porque ella asume justo cuando la violencia de género ha aumentado, y según algunos medios de comunicación está más o menos en un 119% en el confinamiento. O sea, tremendos números, cifras que... Pucha, veamos qué pensará nuestra... Pero que también están los cuestionamientos, también están los cuestionamientos, porque también se le está diciendo por parte de los de las organizaciones feministas que no tiene un perfil idóneo para llevar esta cartera. Sí, se hablaba ahí de que en el fondo no se podía esperar mucho dentro del gobierno, dentro de la ideología del gobierno, pero que se esperaba un poco más casi como estratégico. Por último, si sabes que hay movimientos que están luchando de determinada manera, ¿por qué eligen a esta persona? Una cosa casi estratégica que
incluso estratégicamente no fue bueno. ¿Mm? Claro. Y dentro de todo esto, dentro de todo este escenario el cual está dado, o el factor común, como lo había mencionado delante, que es la violencia, que tenemos que conversar también, y que es uno de los temas que había llegado al desalambrar y que lo habían conversado contigo, es de la violencia obstetra. Que, ojo, que lo estuve viendo, es el punto CL de ello, de esta organización, y que colocan el acento en que y señalan que estamos enfrentados a una crisis sanitaria completamente nueva, y es un escenario que nos invita a reflexionar desde muchas aristas en torno a la forma en cómo se está llevando a cabo estas cosas, esta nueva situación, este nuevo escenario. Y qué mejor que la va a utilizar para ellos Paulina Sánchez Aliaga. Pero y qué honor contar con ella en este momento acá. Está ahí esperando. Está ahí. Para que nos diga cuáles son las cosas que se están haciendo, cómo se están haciendo, qué es lo que ocurre, cuáles son las reflexiones que ella saca con respecto a todo lo que está ocurriendo en este escenario de COVID-19. Exactamente. Ver qué nos puede decir al respecto, y que tú nombraste muchas cosas que tienen que ver con Sename y que pueden ser muy en la línea de lo que está pasando también en el tema que vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Factor denominador, violencia. Violencia que apunta a todos. Y para ello, ¿qué hay detrás de ese concepto? Y para ello, vamos con ella, al tiro. No puede esperar más. Paulina Sánchez. Vamos con ella. Gracias, Francisco, por esta introducción que nos invita a pensar respecto a la lógica en que funciona actualmente las instituciones, y que esta crisis sociosanitaria nos lleva a reflexionar sobre la estructura, ¿cierto? Y que parece que hay distintos factores denominadores comunes, y que la violencia parece un concepto transversal. Francisco, gracias, nos vemos al final de la transmisión, pues. De todas maneras. Como siempre. Abrazo. Cuídate. Muy bien, continuamos entonces en esta transmisión para poder dar espacio, después de esta introducción de nuestro querido compañero de trabajo, de equipo, de vida, Francisco Bueno. Vamos entonces con nuestra querida invitada, con esta introducción que hablamos del tema de la violencia, ¿es cierto? Como hablaba Francisco, y que tiene que ver, podemos ver, con la temática que vamos a tratar el día de hoy en particular. Y tenemos por ahí a Paulina Sánchez Aliaga. Bienvenida, Paulina, a esta transmisión en directo. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás ahí cómoda, sentada ahí? Sí, estoy cómoda, con chalcito, calentita, ya están estos días más helados. Sí, está más heladito, y requiere ese como abrigarse un poquito para poder conversar y disfrutar estos momentos. Y bueno, comentarle a la gente, Paulina, un poco de ti, el tema que vamos a conversar el día de hoy, pues. Sí, claro, estaba escuchando atentamente también cómo hablaban de los otros tipos de violencia. Exacto. Y me llamaba la atención también porque estaban hablando del tema de Sename. Y es re interesante porque yo partí siendo trabajadora de programas de reparación de maltrato de Sename. Y de hecho, a partir de mi experiencia en violencia infanto-juvenil, que después se fue derivando en violencia hacia las mujeres, es que también, luego de mi experiencia de la maternidad, es que ahí hago como la conexión para trabajar en el observatorio. Entonces, yo le doy una vuelta en el fondo incluso al sistema de protección y la violencia como estructural, que es parte del sistema de protección, como para desde ahí levantar también dispositivos de comprensión y también de reparación para las víctimas de violencia obstétrica. Entonces está escuchando muy atenta, porque en el fondo el tránsito de mi trabajo ha sido bien marcado, como desde el origen, como por haber sido trabajadora de Sename y conocer perfectamente cómo funciona el sistema, y cómo es que ya hace 10 años sabíamos
que más de 10 años ya, pues, como 12 años sabíamos que esto iba a caer, lo que hoy ya es evidente para todos. ¿Cómo era necesario, o sea, cómo empieza a ser más evidente cada vez más esa lucha? Por ahí dicen abajo Sename, dice, por ahí, ¿cierto? Hace mucho siempre ruido, porque es un tema que no es cualquier tema, ¿cierto? Todos hemos sido niñas, niños y nos formamos desde esa etapa, jóvenes también. Y bueno, ¿qué nexos tiene con el tema que vamos a hablar hoy? Que justamente esta semana es una semana como bien especial que Sí. tiene que ver un poco con las reflexiones que sé que has ido trabajando y justamente el título hoy día es Salud Mental Materna, ¿cierto? Y un Uh-huh. poco las reflexiones y desafíos que podemos pensar en nuestro país. Y para quienes no te conozcan, Paulina, Paulina Sánchez Aliaga, psicóloga clínica perinatal, directora del Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile, además integrante de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal. Así que tienes como desde diversas experiencias como puntos de vista y un poco ¿qué te parece esto de que se celebre la salud mental materna? Como que se lee espacio que entiendo que es el primer miércoles de mayo, entiendo, ¿cierto? Por lo que ahí se quedó congelada la imagen, no sé si nos escucha Paulina. No, pues parece que se cayó la Último, señal. Vamos ¿alcanzaste a escucharlo? por Ahí la sí, conexión. sí. No, no sé si alcanzaste a escuchar lo Te- último. no te escuché, te escucho robótico y no entendí. Ya, y No está muy ahora buena la conexión. ya, ¿se escucha bien o no? O se escucha robótico. Si quieres te invito de ¿Será la nuevo mía o la para... tuya? Porque te veo. Ya, vamos a intentar de nuevo, te voy a invitar nuevamente para ver si será eso, No, si... A ver, vamos a... no te, desa- no te escucho. Ya, no, ya vamos a intentar de nuevo, te voy a invitar nuevamente para probar. ¿Nos conectamos de nuevo? Sí, yo te voy a invitar nuevamente, yo te voy a invitar nuevamente. Ya estamos con algunos problemas de conexión, pero ahí quitamos momentáneamente los comentarios para poder ver si es que por ahí puede ser que la señal mejore. Ya, vamos a ver dónde está Paulina. Disculpen, les pedimos ahí paciencia, por favor, y vamos a invitar aquí a la compañera. Y bueno, justo estábamos empezando el tema a tratar. Vamos a ver si es que por ahí podemos. No está Paulina. Ya vamos, si no se puede la conexión, vamos a intentar nuevamente, si es que como conectarnos a la señal en vivo, hacer una nueva señal para ver si es que por ahí pudiésemos. Ahí está Paulina. Ya, gracias por la paciencia. En estas cosas, la señal está. Paulina, Ahí estoy. ¿sí? Sí, sí. Ya, sí, parece que las conexiones están como La media. cosa de estos tiempos, esto de... Está- Pero ya, está volví. complicado. Pues, Sí, bienvenida. Y eso, la pregunta que te hacía es justamente se celebraba la Semana de la Salud Mental Materna y un sí. poco que piensas que se le dé esta como protagonismo, por lo menos en esta semana, en estos últimos años. Sí, sí, mira, la iniciativa de que esta sea la Semana Mundial de la Salud Mental Materna
Me parece importante decirlo porque parte desde grupos europeos. Y lo digo porque me parece súper importante también ir construyendo discursos de las maternidades más locales de Chile y Latinoamérica. Esa iniciativa surge a partir de hartas psicólogas perinatales nos hemos formado en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, que de hecho ayer se hizo el primer encuentro iberoamericano de salud mental materna, donde participamos como red. Nos representó también otra compañera del directorio de la red, la Rosario Lomar, y que fue el primer encuentro de asociaciones y grupos de la salud mental materna de habla hispana. Habían, bueno, y de la red estaba, o sea, y de Chile estaba solo la red, de Argentina habían 4 grupos, había también de Colombia, México, bueno, y España. Y es primer año que se hace un encuentro y era como de poder compartir la lengua materna, que tiende a pasar que está la sociedad Marcé, que son sociedades internacionales, y hay re poco también como de discursos en Chile, de hecho. Entonces, con la red hemos estado también haciendo segundo año, que ya cumplimos 2 años, segundo año que estamos haciendo fuerte una campaña durante esta semana. Ayer es el Día Oficial de la Salud Mental Materna, que queremos también que sea así declarado. Y tenemos hartos desafíos y tareas súper importantes. La red de salud mental perinatal tiene 2 años y el Observatorio de Violencia Obstétrica tiene 5 años. En ambos estoy desde los inicios. Primero yo parto en el Observatorio de Violencia Obstétrica a partir de, bueno, yo venía de trabajar con violencia sexual y en programas de maltrato, de reparación de maltrato infantil. Y mi experiencia fue que como psicóloga clínica infanto-juvenil trabajaba sin aún ser madre, ya tenía, trabajaba con niños, pero trabajaba también con las madres, los padres, los cuidadores. Y a propósito de la salud mental materna, también con perspectiva de género, que es algo que yo trabajo, el tema de las maternidades feministas, me parecía también que en la violencia infantil el sistema también criminalizaba mucho las formas de maternar. A propósito también de los sistemas, por ejemplo, de evaluación de habilidades parentales, de la ausencia de programas de acompañamiento y de comprensión también de las historias de violencia que las madres también vivían, de tener una comprensión también ética, humana, histórica, sociopolítica de las infancias y los cuidadores. Y en esa experiencia, desde mi posición clínica, podía también ver esta como criminalización de los tribunales, del sistema de protección, donde siempre se castigaban mucho a las madres. Y siempre yo desde la clínica me parecía importante escuchar algo de eso y trabajar ahí. Yo aún no era madre y al momento de ser madre, tengo una hija de 5 años. Pueden entender que si llevo 5 años en el observatorio, decimos como madres feministas que también esto parte desde la misma experiencia. Entonces porque es así, o sea, yo además, yo fui madre, tampoco no fue planificado, entonces también me encuentro con esto como con la pregunta por el deseo materno, como eso también es una pregunta que es importante de acoger, cuando las mujeres desean o no desean, a propósito del derecho a decidir, cuando las madres también no desean ser madres y no pueden, o sea, hay algo que viene previo a la gestación, y que a propósito también de mi experiencia también empiezo a pensar. Esa vez yo decidí gestar y me encuentro con un sistema biomédico sumamente violento. O sea, ya yo en ese tiempo estaba en ISAPRE y estaba con estos planes sin útero, donde además ya me doy cuenta, o sea, ya el nombre, y también lo desprotegía que quedo en términos laborales, en términos de protección de salud,
y sin tener idea, porque ya ahí también yo ya venía trabajando temas de violencia sexual, que en el fondo trabajar en torno a las sexualidades, un desconocimiento también de cómo no se ha integrado el tema de las maternidades, de la gestación, del parto. Nunca nadie me había hablado de eso, sino en lo que tú tenías la posibilidad de escuchar, como en espacios de mujeres, como muchos temas tabú. O sea, ayer hablaba con una compañera en un conversatorio cómo es que desde que tú comienzas a menstruar, uno de los mensajes que te transmiten es, bueno, te convertiste en mujer, entonces ahora también te vas a poder quedar embarazada y puedes ser madre. Pero mensajes también que quedan en cómo se transmiten los discursos de la sexualidad femenina, muy silenciado, invisibilizado. Y me encuentro gestando sin un conocimiento oficial, y ahí en la misma experiencia me doy cuenta que de la violencia del sistema biomédico, de la atención, cuando yo en ese tiempo, bueno, siempre lo he sido también, como con una postura bien crítica, y para mí también si yo iba donde una ginecóloga o ginecólogo, yo voy a preguntar, como a propósito de mi cuerpo, de querer apropiarme de mis procesos. Y tenía una gestación saludable, por ende yo podía tener un parto fisiológico y libre de toda intervención. Cuando yo hacía preguntas, me veía también como silenciada en las cosas que no podía preguntar, o que para qué preguntaba, o con hartas alusiones como hartos comentarios recastigadores. Yo soy repreguntona, entonces, y mi compañero también, entonces los dos también nos empezamos a dar cuenta de qué es esto, como que no existía la posibilidad de ser activo, y que yo ya estando embarazada me convertía como en la mamita con un cuerpo sin voz. Y que tenía que dejar en el fondo que otro quien tiene el saber finalmente decía por mí. En eso yo me asocio con otras mujeres que desconocía, y llegamos a preguntar a la clínica. Yo me tuve que cambiar de clínica, o sea, yo igual estaba en un contexto súper privilegiado, considerando también cómo otras mujeres lo viven, y a pesar de eso, o sea, ya más siendo profesional, trabajando con violencia, teniendo información, vivía una gestación que tenía que estar más atenta de protegerme, de que no me vayan a hacer una episiotomía, que no correspondía, que muy pocos saben qué es lo de la episiotomía. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Episiotomía, que yo cuando estaba gestando me di cuenta que esto existía, a mis 30 años nunca había escuchado hablar de eso, episioto qué, y resulta, la episiotomía es el corte del perine, entre la vagina y el ano, es un corte en el momento del parto que se hace en casos excepcionales. Sin embargo, en Chile se ha convertido en una intervención rutinaria. Frecuente. Claro. Y esto lo dicen también como la evidencia de la Organización Mundial de la Salud, que no son... Hay intervenciones que son recomendadas en casos excepcionales y otras completamente desaconsejadas. Según los resultados del informe que sacamos con el observatorio en el 2018, las episiotomías se hacen alrededor como de entre el 40 y 50%, como 40 y tanto por ciento. Y entonces, cuando yo voy como a lugares como con profesionales ginecobstetras y me dicen, pero bueno, la episiotomía es algo que se tiene que hacer en casos que se requiere. Claro, pero un 40 y tanto por ciento habla de una muestra que era tremenda. O sea, la muestra era de 11.000 mujeres que respondieron y que habían parido entre 1970 y el 2017. Entonces, de hospitales públicos y clínicas. Entonces estamos hablando de que efectivamente no es una intervención que sea excepcional, sino que es rutinaria, que por lo demás requiere de consentimiento, y la mayoría de los casos ni siquiera las mujeres sabemos que existe el que tenemos que consentir esas intervenciones. Entonces yo me encuentro con este escenario. Yo, una mujer profesional que me creía como con todo el conocimiento respecto a mi cuerpo, derechos sexuales y reproductivos, y ¿qué es esto? Y es por eso que a partir de esas experiencias que son muy
de la intimidad, de la maternidad, y que por eso hay que hacerlo como político, un tema público, para que justamente nos informemos y de la experiencia, de los afectos del cuerpo, de lo que vivió mi compañero también. O sea, él no tenía idea de nada tampoco. Y los dos, ya que le preguntamos, y en eso te vas encontrando con N cosas. Paulina, justamente en ese contexto, yo pensando en todas estas experiencias que te empiezas a encontrar también de tu compañero, y un montón de mujeres que en la marcha, en la experiencia, empiezan a darse cuenta de todas estas situaciones, me acordé de un escrito que redactaron en la página de ustedes del Observatorio de Violencia Obstétrica respecto al tema del COVID-19, ¿cierto? Sí. Y de cómo toda esta situación que está ocurriendo, ustedes dicen que algunas cosas en las cuales se había avanzado, todo este contexto hizo que se retrocediera, en parte, por ejemplo, el tema, y aquí quizás me adelanto un poquito, pero como el tema como piel con piel, el primer contacto, ¿cierto?, entre Sí. el bebé o la bebé y la madre, Sí. y que ahora eso se estaría como por todo este contexto dejando un poco de lado. ¿Qué piensas un poco de ese comunicado que ustedes hacen? Sí, es que a mí me parece también, y haciendo como una reflexión de la crisis, como la crisis sanitaria, en el fondo ha relevado también toda la crisis del sistema y ha relevado todos los tipos de violencia que ya llevan muchos años presentes. Uno de esos es la violencia obstétrica. Entonces, que la crisis del sistema ha evidenciado también cómo los equipos también desconocen, porque efectivamente desconocen cómo proceder respetando la experiencia y el cuerpo de la mujer. O sea, a veces también es una falla de como ausencia de formación, como de cómo hacer, entonces si no sobreintervengo, ¿qué hago? Pocas nociones de salud mental, de género y de derecho. Entonces ha ocurrido que una de las situaciones más preocupantes, que son cosas que se defienden porque son necesarias efectivamente para que la experiencia materna luego de parir permita sostener a otro ser humano. O sea, aquí estamos hablando de los derechos de la mujer también y de la protección al bebé recién nacido. Y con esto también quiero convocar a organismos como la Defensoría de la Niñez, porque y obviamente Servicio Nacional de Mujeres, CERNAMEG, que es perspectiva de género nada, ¿y por qué? Porque ocurre que en muchos establecimientos, por el tema de la seguridad de los trabajadores, que también se entiende que están en una situación re compleja, es que se comenzó a prohibir el acompañamiento de las mujeres durante el trabajo de parto y parto. Y comenzamos a recibir como denuncias e información de que esto estaba sucediendo en distintas instituciones públicas y privadas a lo largo de todo el país. El acompañamiento lo que permite es justamente que haya un sostén emocional para que un parto fisiológico pueda realizarse y evitar intervenciones como cesáreas u otras condiciones también de estrés que puede vivir la mujer durante el momento de parir, el puerperio, y generan también como daño en la salud psíquica. Y lo otro es que es la separación madre-bebé, justamente en los casos en que madres COVID positivo se separan del bebé, o incluso por protocolos cuando aún no está el examen. A veces por desconocimiento también se ejerce como la separación por protocolo, y hemos recibido casos donde justamente bebés han estado como sin la compañía y el sostén de la madre. Y cuando sabemos que lo más importante para la salud mental perinatal y también el desarrollo psíquico de un ser humano que llega al mundo es la continuidad de el vínculo y el sostén corporal de la madre, o de una figura que sea la misma y que esté de manera frecuente. Y sin embargo, eso no se da. Entonces son bebés que están quedando en desamparo psíquico, y eso tiene complejidades tremendas para el desarrollo futuro. La lactancia. No hay que pensar como que dicen que en momentos como de crisis aparecen como qué es lo que la gente consideramos como
importante y no tan importante? ¿Será que los equipos dicen, bueno, quizás el contacto físico, ya, sí, ¿para qué? Si igual después van a tener contacto, como que se le restará importancia a ese contacto. Es algo súper, hay desconocimiento de la evidencia. Es decir, por Ya. ejemplo, el contacto piel con piel, y a mí me pasó, o sea, yo siendo madre ya puedo leer y saber, o sea, algo súper simple, Sí, sí. y saber los beneficios que tiene en términos de salud física, porque tú transmití protección inmunológica, que al momento de que el bebé también puede estar en contacto con la misma piel que lo siguió protegiendo, no tenéis que limpiar al bebé, lo pasáis en el mismo cuerpo de la mamá, cuando pasa por el canal vaginal hay el microbioma, hay protección inmunológica que protege al bebé y asimismo la lactancia inmediata. Entonces hay un tema de salud física y salud mental, porque evidentemente también es demasiado violento llegar y sacar a un ser humano que ha estado 9 meses sin respirar, con un totalmente alimentado, requieren sostén corporal, porque el bebé siempre ha estado sostenido por el cuerpo de la madre, y nace y quedar en el aire. Lo que captan los bebés, ¿qué es lo que es? Olor, temperatura, todo lo sensorial. Y si tú lo sacas y no lo dejas en el cuerpo de la madre, eso tiene un quiebre y un impacto. Mira, dicen que los países también con índices como de criminológicos más altos, en términos de mayor violencia, por ejemplo México y Chile, son países que coinciden en tener los mayores índices de violencia obstétrica y sobre todo en términos de intervenciones médicas o de cesáreas, por ejemplo. O sea, ahí también tú podías hacer como, en el fondo lo que decimos en el observatorio, que la forma de nacer se importa, es porque la violencia también se ve desde el nacimiento. Y entonces ocurre que uno puede acceder a esa información. Sin embargo, claro, no está esa información desde la formación, pero también hay un tema de derecho, porque los trabajadores, cuando tú sopesáis derecho, y esto es lo que hemos discutido en el observatorio, porque también está la Val Insulce, la Carmen Gloria, que son las abogadas, hoy no existe una ley de parto respetado. Y recién también se está aprobando incorporar se aprobó incorporar el concepto de violencia obstétrica en la ley integral de violencia que tiene que pasar al Senado. Entonces no hay nada que proteja a la mujer, no hay derecho que pese por sobre el derecho del trabajador a ser protegido y en el fondo a no morir y estar seguro. Entonces, ahí la discusión se pone mucho más compleja, porque claro, como derecho humano existen los derechos sexuales y reproductivos, y existen los derechos del nacimiento también, existen los derechos de la infancia, del bebé que van a... O sea, esos bebés son niños que están siendo violentados, e insisto que Chile Creció Contigo y Defensor de la Niñez debiesen también escucharnos en el fondo como respecto a esto, para hacer peso ante la ausencia de una ley. Y nosotros como observatorio lo que hacemos es relevar este tipo de violencia. Ahí mi compañero Gonzalo Leiva, que es matrón, está trabajando junto a otras matronas y matrones haciendo un catastro eso lo pueden ver en las redes del observatorio, de las instituciones que están teniendo acompañamiento, permitiendo que el acompañante ingrese, quienes no, quienes sí, quienes lo permiten en el trabajo de parto, quienes lo permiten durante el parto. Porque hoy ante Eso una es súper ausencia... interesante, que vimos que describían qué hospitales, que no, como para que la gente sepa. Es que en el fondo nosotros dijimos, chuta, no tenemos cómo contrarrestar esto con un tema de derecho, porque hay evidencia. O sea, el año pasado, julio del 2019, la ONU sacó un informe maravilloso de la relatora el informe de la relatora especial de la violencia contra la mujer, donde habla por primera vez de la violencia obstétrica, la reconoce como violencia de género, habla que es un tema de derechos humanos y hace un catastro de todos los países donde participamos también como observatorio, y donde lo que hace es justamente hacer un reconocimiento y un llamado a que este tipo de violencias y malos tratos no se pueden permitir. O sea, lo que fue maravilloso, a mí en un párrafo leer episiotomía y violencia de género me parecía así... Un avance. Un avance maravilloso, pero sí. Sin embargo acá en Chile, al no existir, o sea, Chile adhiera tratados de violencia contra la mujer, pero tiene que haber también una legislación y política pública que integre también estas nociones, para que, porque de eso se trata también, o sea, de protección y de hacer un trabajo en salud con enfoque derecho.
Con esto también quiero agregar que es real la desprotección que están teniendo los profesionales de la salud, o sea, y la sensación de miedo y estrés es súper importante para la salud mental materna, porque en el fondo por ahí leía cómo el miedo de ellos también les impide, por mucho que tengan la disposición e incluso la formación, la información de lo que tienen que hacer, esto es un contexto de crisis e incertidumbre y de manejo estructural que no favorece la seguridad y por lo tanto quizás la toma de decisiones que apuntan a la protección de la mujer, del bebé y también de la familia. La violencia obstétrica también afecta a los padres. Y nosotros, como decimos, la violencia obstétrica es un entramado de violencia de género con violencia institucional, por ende también los profesionales de la salud se ven afectados, o sea, tienen sentimientos de estar siendo como desleales con la misión de su trabajo, que es proteger los nacimientos, por ser testigos a veces también de situaciones que no pueden hablar. A nosotros como observatorio hemos visto también, porque nosotros trabajamos lo que sugerimos, la forma de denuncia, es también que puedan pedir la ficha clínica para nosotros revisarla, y en la mayoría de las veces la ficha clínica no habla de los malos tratos. Ningún profesional va a consignar, por ejemplo, malos tratos, lo que ocurre mucho como que impide la expresión emocional libre de la mujer, los comentarios que denostadores o infantilizadores o alusivos a la sexualidad, previo, durante el trabajo parto, durante el parto y en el posparto. Entonces tiene que haber una comprensión integral, y eso es solo uno de los temas de la salud mental materna, Sí. porque la violencia obstétrica es como un escenario donde se releva como y se inicia en el fondo como la ausencia de una visión integral de la salud mental materna, porque después ya vienen un montón de otros temas más. Paulina, justamente, es que pensando, bueno, nos quedan poquitos minutos, Sí. antes que venga como el siguiente programa, quería justamente preguntar eso, como si se puede sintetizar, hablando justamente que la violencia obstétrica es una de las dimensiones dentro de la salud mental materna. Aparece el tema, la gente pregunta, depresión postparto, ¿cierto? Entre muchas otras cosas que ocurren que también están dentro de la dimensión de la salud mental. ¿Qué puedes decir al respecto, así de manera sintética? ¿Qué se puede decir de un tema tan largo, tan profundo? Sí, es súper importante que se pueda visualizar la salud mental materna, porque efectivamente lo que ocurre es que al no relevar como la experiencia de la mujer, al no tener como también desde los mismos movimientos sociales que visualizan como temas de la mujer, como que no existiera la mujer madre. Y entonces lo más importante es poder, por ejemplo, se hace necesario incorporar mayormente la salud mental perinatal como una noción incluso en la formación de psicólogos y psicólogas que no existe en el pregrado. En Chile existe muy poco en el posgrado. Y conocer que eso existe, conocer también y prevenir, porque hay índices, de depresión durante la gestación que son súper altos, que se viven mayormente, sobre todo en población más precarizada. Ahí los profesionales de la salud son también los encargados de poder identificar previamente. Entonces yo creo que difundir el tema, visualizarlo, establecer mecanismos de prevención, validar los procesos de acompañamiento y terapia versus como la culpa de no ser, la campaña de Europa en esta semana es no eres una mala madre, en el fondo como claro. No eres mala madre, sino que existe justamente la depresión postparto, sin querer patologizar ni biologizar, sino que validar la experiencia y el sufrimiento de la madre durante el puerperio, las angustias que te impiden poder sostener a otro ser humano, el estrés postraumático después de la violencia obstétrica. Por ejemplo, 2/3, se hizo una investigación como el 2018, decía como 2/3, o sea, como de un grupo de personas que habían experimentado depresión postparto como sensaciones, no habían acudido, 2/3 ¿cierto? No habían acudido a alguna persona que pudiera apoyar dentro de...
un poco va en la línea de lo que tú dices, falta todavía camino por eso. Es que también hay un tema de género y de las maternidades como son vividas en la intimidad. Yo creo que también aquí hay algo de la salud mental materna, salud mental perinatal con enfoque de género que tiene que hacerse público, que tiene que salir al espacio público. Por eso yo insisto tanto en el tema de la política pública. El Chile Crece Contigo aborda hartos temas, pero también creo que le falta un poco más de enfoque de género para incorporar más la experiencia materna. Es un tremendo avance. De hecho, los índices de violencia obstétrica disminuyen a partir del 2007-2008 cuando empieza el Chile Crece Contigo, el manual de atención personalizada hacia la atención a la mujer durante el embarazo y parto. Es tremendo avance. No obstante, tienen que seguir integrándose es como un trabajo intersectorial. Está también CERNAMEG, está Ministerio de Salud, Defensoría de la Niñez. Entonces hay estos elementos que política pública, protección, visualización, o sea, recién ahora se aprobó el postnatal de emergencia y esos son avances, esos son tremendos avances, porque también el tema de los cuidados, de la feminización de los cuidados y muchas mujeres que crían solas son índices que determinan el aumento y el déficit de la salud mental materna. Paulina, tenemos un minuto. No sé si se puede decir dentro de un minuto tu opinión y también como observatorio sobre el pronunciamiento de que decía Francisco, de la nueva ministra de la Mujer, ¿cierto? Del Ministerio de la Mujer y un poco también la invitación que puedes hacer a las personas que van a escuchar y como desde el observatorio. Voy a hablar como Paulina Sánchez, en realidad, respecto a la ministra Santelice. Me parece re preocupante que como mensaje hacia todas las problemáticas de la mujer y todos los tipos de violencia que se viven desde que se nace y a lo largo de todo el ciclo vital de la mujer, hay una ministra que no tiene experiencia ni formación en perspectiva de género. Y más allá, incluso yo no voy a hablar, o sea, en dictadura y a propósito del principal tiempo de violación de los derechos humanos y de violación hacia mujeres gestantes, o sea, detenidas, desaparecidas gestantes, que ella, ya no estoy incorporando eso, que me parece también algo como inaceptable a mí como Paulina Sánchez en términos como éticos. Pero a propósito de lo que es mi labor, que yo tengo una posición también respecto a eso, creo que en términos más técnicos no puede haber un desconocimiento de perspectiva de género, ¿no? Tiene que haber una posición, así como en un ministerio de economía hay un economista que conoce de economía, en el servicio, en el CERNAMEG de equidad y género tiene que haber conocimiento y por lo menos también algún tipo de experiencia. A eso yo lo creo, que ya eso se expande a todos los ministerios, como tener conocimiento en cómo funciona, conocer y todos los tipos de violencia y derechos que son vulnerados hacia las mujeres desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, me parece que eso es mi opinión. Si no renuncia esa ministra, Chile va a arder. Están anunciando de Cerrillos luchando. No, pero si yo tengo mi cartelito. No tenemos ministra. Esa ha sido la tónica y el hashtag del día de estos días y vamos a ver qué sucede. Paulina, pueden encontrarla en redes sociales, ¿cierto? El observatorio, Instagram, tiene una página, ovochile.cl. Sí, ovochile.cl, está la página del observatorio. Sigan a la Red Chilena Salud Mental Perinatal. Y bueno, yo aparezco ahí, Pauli Sánchez Aliaga, también para cualquier orientación respecto a estos temas que vamos a seguir trabajando: salud mental perinatal, materna y violencia obstétrica y maternidad feminista sobre todo. Exacto. Otro desafío. Sí. ¿Podremos contar contigo en otra ocasión? Por supuesto. O sea, sí, a mí me invitan y yo hablo. Excelente, ¿no? Es que alguien tenemos que visualizar y creo que hacer público y político estos temas son necesarios.
Muchas gracias, Paulina, por Gracias a contar ustedes, contigo. gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Maravilloso también cumplir esa función de integrar estos temas en la salud mental. De todas maneras. Sí, sí, así que muchas gracias. Y preguntas también pueden hacernos a las redes sociales si es que quedó algún tema que quisieran profundizar. ¿Se escucha? No sé si se escucha que mi hija me está llamando. Sí, no, está ahí llamando a la madre, ahí, pero... Sí, ¿viste? Aparece, terminamos. porque para hacer como, para llevar a lo público uno tiene que integrar también como